¿Qué tal? Espero que estés de lo mejor. Mi nombre es Alejandro Ríos y hoy vengo a hacerte una pregunta. ¿Libres o esclavos? ¿Qué somos ahora? Estamos libres del pecado y ahora ya somos salvos y por lo tanto ya no somos esclavos, ¿verdad? Bueno, esto te lo voy a contestar más adelante. Si has visto los anteriores videos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a través de la carta de los Romanos, nos está hablando que somos pecadores y que estábamos, antes de aceptar a Cristo, condenados a una muerte eterna, y sin Cristo estamos condenados a una muerte eterna. No por obras somos salvos, sino por solo la gracia de Dios, como también lo dice en Efesios 2:9, 2:8, 9 y 10, nos hablan de lo que éramos, que somos salvos y para qué seremos. Ahora somos salvos en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. Un pequeño contexto para llegar al capítulo 6, ya 6 capítulos de Romanos, y comienza el capítulo 5 termina: por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermoso. ¿Por qué? Porque cuanto más pecado hubo, la gracia vino y cubrió aún más, o sea, sobreabundó, hubo hasta gracia de más, hay gracia para todos y somos salvos por esa gracia. Pero entonces el capítulo 6 comienza: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? No. Y esto en capítulos anteriores Pablo también lo ha mencionado: el hecho que nuestra injusticia manifieste la justicia de Dios, ¿significa que mi injusticia es buena? No. El hecho que el pecado manifieste la gracia de Dios, ¿significa que mi pecado es bueno y debo perseverar en el pecado? No. Y nos dice pues que ahora estamos muertos al pecado. Si has sido bautizado en agua, el simbolismo del bautismo es cuando somos sumergidos, somos partícipes en su muerte y venimos cuando salimos del agua a la resurrección de Cristo, a una nueva vida en Cristo. Es un simbolismo, pero realmente es el simbolismo que representa lo que significa venir a Cristo. Cuando venimos a Cristo, nosotros no venimos a Cristo porque necesitamos una ayuda. No venimos a Cristo porque quiero algo de Él y vengo a Él. No, venimos a Cristo porque es nuestra única esperanza de ser salvos. Es la única forma en la que podemos ser salvos. Entonces, cuando venimos a Cristo, no venimos con todos nuestros pecados a vivir en esa vida de pecado. No, venimos a morir a Cristo. ¿Cómo así? Cristo murió en la cruz del Calvario y todos nuestros pecados fueron perdonados en Él. Al momento de nosotros venir a Cristo, venimos a morir juntamente con Él, para que el pecado ya no nos condene. Morimos a nosotros mismos, renunciamos a nosotros. Por eso en Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo que te es necesario nacer de nuevo. Entonces, al momento de venir a Cristo, morimos y nacemos de nuevo para una nueva vida, la alejada del pecado. Entonces dice: ¿cómo una persona que acaba de aceptar a Cristo va a ser igual? Eso es el resumen del versículo 1 al versículo 12. Pablo dice: ¿cómo alguien que ya aceptó a Cristo va a seguir igual? ¿Saben cuál es el problema del cristiano hoy en día? Y siempre digo cristiano entre comillas, porque realmente no somos cristianos muchos de nosotros. Porque venimos a Cristo y sí, Dios, perdóname, lo siento mucho, sálvame, excelente, me voy y comienzo a pecar. Estamos en la iglesia muchas veces con ese deseo de que termine porque quiero ir a hacer algo que realmente es pecado. No solo vamos a los domingos a la iglesia, íbamos a la iglesia los domingos, sino que encima íbamos a medias, llegábamos tarde, en la alabanza nos quedábamos sentados, en la prédica nos dormíamos o nos salíamos, y en la tarde a vivir nuestra vida normal. No, la santidad no se demuestra en un lugar. Ahora estamos muertos al pecado. Si alguien muere, es imposible que se levante y siga caminando. Es imposible que esta persona siga haciendo lo mismo que hacía cuando estaba viva. ¿Por qué? Porque está muerta. Es ilógico pensar que un muerto está caminando. Es ilógico pensar que un muerto sigue haciendo lo mismo que cuando estaba vivo. ¿Por qué? Porque está muerto y nosotros estamos muertos al pecado. Entonces, al momento de estar muertos al pecado, nosotros no podemos seguir siendo iguales. Tenemos que ser distintos. Entonces, hoy en día vienen muchos autoproclamados apóstoles, predicadores, profetas, y Dios te ama sin importar cómo seas, y ven a Cristo porque Él te ama así como eres. No. Sí, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pero eso no significa que sigas en tu vida de pecado. Es ilógico, es tonto, es absurdo llegar ante Dios
y llegar con nuestro pecado de la mano a la iglesia y sentarlo a la par de nosotros y decirle: Dios, ya vine, aquí estoy yo y aquí está mi pecado, venimos a adorarte. No, es un poco ridículo esta comparación que te acabo de dar, pero es lo que hacemos. Llegamos y el domingo, y esto es un poco preocupante. ¿Por qué? Porque los cristianos están acostumbrados a seguir viviendo en pecado. Vienen el domingo, los de la alabanza, los que tienen un privilegio, cualquier persona, llegamos y cantamos, predicamos cualquier cosa, y luego el resto de la semana vivimos la vida de pecado que nosotros queremos. Es imposible que un verdadero cristiano viva de esta manera. La salvación no se pierde, la salvación una vez la obtienes no se pierde. Pero si sigues viviendo en pecado, aún no has sido salvo. Amigo, amiga, si sigues practicando el pecado, aún no has sido salvo. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta: ¿libres o esclavos? Pasamos de esclavitud a libertad. Todos nos han predicado eso, hermanos, está mal. Te digo, esta frase de que pasamos de esclavitud a libertad está mal. ¿Por qué? Pablo nos dice acá en Romanos 6 que pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de la justicia, esclavos de la gracia, esclavos de Dios. Porque es muy bonito el decir: Dios es mi Padre, Dios es mi amigo, Él me ama, aquí y allá. Pero antes de ser hijo, antes de que Él sea tu Padre, antes de que Él sea nuestro amigo, nuestro hermano, Él es nuestro dueño. Es así, somos una pertenencia, sí, somos una pertenencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz lo que te tocaba pagar a ti y a mí. Lo que nos tocaba pagar, Cristo lo pagó en una cruz. Así que le pertenecemos a Él. Él pagó precio de sangre por nosotros. Y éramos esclavos del pecado y ahora pasamos a ser esclavos de la gracia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué frutos daba el pecado? Frutos de muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, vida en abundancia. Entonces, ¿pasamos de una esclavitud a otra? Sí. Por tanto, y el versículo 16 lo dice, ¿no son ustedes ahora esclavos de quien obedecen? ¿No son esclavos ustedes de aquella persona a quien le hacen caso? Entonces, esto quiere decir que en un tiempo el hacer lo que nosotros queremos realmente es hacer lo que la carne nos dicta, es hacerle caso a nuestro pecado, a nuestra naturaleza pecaminosa. Y un cristiano no puede vivir así. Un cristiano tiene que tener un cambio radical, y porque pasamos de ser esclavos del pecado a esclavos de justicia. Sí, también somos hijos, también somos coherederos, estamos reconciliados con Dios, pero antes de eso hay una responsabilidad. Jesús le dijo: mis hermanos, mi familia, mi madre y mis hermanos, le dicen en el Evangelio de Lucas, son los que hacen la voluntad de mi Padre. No cualquier persona. Mis amigos son aquellos que me obedecen, no las personas que vienen y dicen: sí, te quiero, y te apuñalan por la espalda, y que vienen ante Dios y se arrodillan en la iglesia, en cualquier lugar, y Dios, lo siento, pero te paras y regresas a tu vida de pecado. Muchas personas somos así de ridículas, y lo digo así, somos así de ridículas que creemos que podemos estar delante de Dios pecando. Y sí, venimos a la iglesia y adoramos en la mañana y esto y el otro, y nos vamos a nuestra casa y se presenta cualquier tentación y caemos. Aún no hemos sido salvos. Mi amigo, mi amiga, si sigues en la vida de pecado, si sigues atado a un pecado, no has sido salvo. Porque no se puede morir dos veces. Una persona muere y ya. Así que morimos al pecado una sola vez, como Cristo murió una sola vez, y eso bastó para perdonar nuestros pecados. Morimos al pecado y salimos de él, cambiamos nuestra vida, somos transformados mediante el conocimiento de Cristo. Ahora no podemos ser iguales. No podemos decirle a cualquier persona: ven a Cristo así como estás, no importa. No. Sí, bueno, ven a Cristo así como estás, pero cambia. No puedes seguir igual, no podemos seguir igual. ¿Qué ha pasado? Las iglesias han perdido mucho eso. Consentimos tanto el pecado, dejemos de normalizar el pecado en la vida del cristiano. El pecado es de vergüenza para el cristiano, es aberrante. Dice: aborrece el pecado. Somos pecadores y estamos en una naturaleza pecaminosa, sí, pero debemos detestar eso.
El capítulo 7 ya nos habla del pecado que habita en nosotros y de las dos naturalezas que tenemos. Pero el capítulo 6 nos sitúa en que estamos muertos al pecado y que somos esclavos de justicia. Así que si en un momento obedecíamos al pecado, nuestra responsabilidad ahora es obedecer a Dios. ¿Es fácil? No, pero es lo que debemos hacer. Somos esclavos de Dios. En Efesios 4, del 28 dice: el que antes hurtaba, ya no hurte. Más bien trabaje y dele al necesitado. Entonces, ¿qué? Sí, somos salvos por gracia, no necesitamos hacer nada, pero la fe sin obras es muerta. Entonces tenemos fe en Cristo, obedecemos a Cristo, obedecemos lo que Él nos dejó establecido en la Biblia para que vivamos una vida santa, una vida apartada del pecado para Dios. No es suficiente solo, yo soy cristiano y dejo de hacer esto, no. Es necesario, yo creo en Cristo, creo en lo que Él hizo, lo reconozco como mi Señor y Salvador, y ahora cambio mi estilo de vida y obedezco a lo que Dios quiere. Esta palabra no nos gusta decir tenemos que obedecer, somos esclavos, en ningún momento a nadie nos gusta. Pero es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere obedecer, pero nuestra carne ya murió. Nuestro pecado ya murió, somos muertos a Él. Y no podemos seguir en relación con un muerto, no podemos seguir en algo que ya morimos. Ahora vivimos una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y quiero que te grabes esto muy bien en la mente. Y es algo que a mí me ha ayudado y que a mí me marcó. La gracia no es una licencia para pecar. El hecho de que seamos salvos no significa que, como Dios me perdona, voy a seguir pecando. No, estamos muertos al pecado y debemos vivir una vida consagrada a Cristo, una vida entregada a Él. Que si peco sea por error, no es lo mismo caer en un agujero un día y estarme tirando todos los días al mismo agujero. No, me caí, fue un error, me levanto. No sigo tirándome todos los días, pequé, Dios perdóname, no sigo en pecado. Es algo muy distinto. Así que hermano, vivamos una vida santa, porque ahora somos esclavos de la gracia, libres del pecado, libres para servir a Dios, no libres para hacer lo que quiero, porque si sigo haciendo lo que quiero, sigo esclavizado de la carne. Recuerda siempre, Dios te ama, sí, pero quiere que lo ames, que le obedezcas. La gracia no es una licencia para pecar. Que Dios te bendiga.